Dixo Daily presenta. Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Schettino, le agradezco mucho que me acompañe en esta nueva emisión de Largo Aliento, en donde vamos a continuar con nuestra plática acerca de las narrativas y los mitos que nos permiten entender la realidad. La base de esto es que nosotros los seres humanos tenemos acceso a una parte de la realidad únicamente. Podemos ver un cierto rango de luz muy pequeñito en donde están los colores, eso es lo que vemos. Sigue fuerte la idea de que nosotros podemos ver colores porque nuestros antepasados muy remotos, antes de los simios, eran animalitos que vivían de comer frutas. Entonces el color es fundamental para saber las frutas que se pueden comer. Y por eso desarrollamos esta visión a colores que los perros no tienen, por ejemplo. Ellos tienen otras ventajas en el olfato. Hay otros animales con un oído espectacular. Hay peces que lo que pueden percibir son campos magnéticos. Nosotros no. Lo que mejor tenemos, que es la vista, está limitada a ese cachito que le decía. Entonces, darle sentido a esa realidad que es muy compleja no es algo simple. Por eso construimos estas narrativas que le permiten a cada uno de nosotros tener un cierto sentido de las cosas. Necesitamos identificar cuando ocurre algo, si es una amenaza o es una oportunidad. Necesitamos identificar cuando encontramos a una persona qué tan confiable puede ser o si es un enemigo. Estas cosas, si las quisiéramos aprender todos los seres humanos cada vez desde el inicio, pues no llegaríamos muy lejos. Seríamos como lo son muchísimos otros animales, que su tiempo de vida es el único tiempo en el que pueden aprender cosas, no pueden jalar información de antecesores suyos. A lo mejor los que alcanzan a vivir en familia logran aprender algo de sus padres, pero no al nivel que nosotros logramos gracias al lenguaje y después a la palabra escrita, y ya más recientemente a estas cosas, las cuestiones audiovisuales, que después platicamos de ello, nos han dado muchas ventajas y nos han generado un gran riesgo, pero lo platico después. Nuestra idea era ver cómo estos mitos permiten la construcción de la sociedad, y le decía yo, mi planteamiento es pensar a los mitos bajo esas tres características que le comentaba la semana pasada: la relación entre nosotros y lo trascendental, entre nosotros como seres humanos y de nosotros con las cosas. Creo que esos tres elementos son los que ayudan a entender mejor la realidad, y así es como los hemos ido construyendo. Habrá quien diga, pues, ¿por qué tener una relación con lo trascendental si eso capaz que ni existe? Pues mire, así es como empezamos. Y gracias a que empezamos así, llegamos a donde estamos hoy. Y aparentemente hay una cierta necesidad en los seres humanos de creer en algo que es mucho mayor que nuestra vida. Yo lo entendería en la lógica de lo que platicaba yo con usted. Somos los únicos animales, aparentemente, que nos damos cuenta que vamos a morir, que sabemos que no vamos a ser eternos, y en consecuencia, pues eso genera una angustia muy grande. Brincar esa angustia implica construir algo que va a vivir más que nosotros, y ese algo que va a vivir más que nosotros es lo trascendental. Ese elemento trascendental puede ser la otra dimensión, puede ser el antepasado que vive en la otra dimensión, puede ser un pequeño Dios, un gran Dios, un conjunto de dioses, un Dios único todopoderoso. El asunto es que así fue como fuimos desarrollando nuestra narrativa sobre la cual vivimos, y eso es un periodo de muchos miles de años, decenas de miles de años. Y solo hace 500 se nos ocurrió que podíamos deshacernos de lo trascendental. Y desde entonces, pues estamos sufriendo. No es algo que se le ocurrió a todos los seres humanos, es algo que ocurrió solamente en lo que llamamos Occidente. Y ocurre alrededor de
dos o tres circunstancias muy importantes. Una primera es la invención de la imprenta, que permite un flujo muchísimo mayor de información que el que hasta entonces había ocurrido, y este flujo de información incluye ideas que ahí estaban, pero nadie les hacía caso, porque bueno, pues, de Platón conocían un cachito, de Aristóteles conocían otro pedacito, y lo tenían ahí guardado y lo leían nada más un pequeño grupo de personas, y cuando esto empieza a ponerse en letra impresa y se pueden hacer 500 o 1000 ejemplares, entonces esto pues empieza a llevar a discusiones cada vez más complicadas, porque resulta incompatible mucho de lo que uno puede leer en estos libros impresos con la narrativa que le había dado sentido a la vida. Póngase a pensar en Lucrecio, ¿no? La naturaleza de las cosas, que es la visión romana, digamos así, helénica final de las ideas de Epicuro. Las ideas de Epicuro, que al final son ideas originadas en parte por Demócrito, que si los átomos y que si entonces esto es cierto, pues eso de que hay dioses no tiene mucho sentido. Acuérdese usted que en la época de los filósofos griegos, que tanto celebramos, varios de estos pensadores no coinciden con las religiones que en ese momento existían. Es la razón por la cual acabaron ejecutándose a Sócrates, por ejemplo. Otros filósofos fueron más cuidadosos de no andar diciéndolo en público, pero no tenían así como mucha referencia por los dioses. Ellos habían encontrado explicaciones más sencillas de la vida real, digámoslo así, que no necesitaban a Dios. Pero bueno, si uno lo dice eso en público en esas épocas, pues la cosa se ponía fea. Y en prácticamente cualquier época, insisto, menos en los últimos 500 años. Entonces, una circunstancia es este gran crecimiento de las ideas merced a la imprenta. Un segundo tema tiene que ver con la ruptura en la unanimidad al interior del catolicismo, producto, ya sabe usted, de que el señor Lutero, gracias a la imprenta, tiene un éxito que no habían podido tener antepasados suyos, antecesores suyos, que habían esgrimido las mismas ideas, nada más que sin imprenta, pues se las podían platicar así en changos. Con la imprenta, de pronto, toda Sajonia está detrás del Lutero y ya está más difícil quemarlo, ¿no? Entonces, por eso la libra. Hay una tercera razón en esto, y es precisamente la gran división al interior de Europa. No hay un gran Estado que se imponga a todos. El imperio, el Sacro Imperio en particular, es un conjunto de politis, le diríamos, de pequeños lugares con distinta forma política, algunos agrupados en principados, otros con marqueses, unos de más allá con margraves, como les dicen. El caso es que no había esta unanimidad política que pudiera reemplazar la unanimidad o homogeneidad de la Iglesia Católica. Entonces se derrumban juntas, digámoslo así. Esto lleva a un gran enfrentamiento, la Reforma. Y hay un primer arreglo en 1555 que se llama la Paz de Augsburgo, en donde el arreglo es, miren, dependiendo del rey, es la religión, ¿no? El que gobierna en un lugar va a decir si es católico, si es protestante, y de protestantes de cuáles, ¿no? Si va a ser luterano, va a ser calvinista, va a ser lo que sea. Y esto establece un cierto arreglo en donde seguimos teniendo este trascendente que es Dios, el mismo Dios cristiano, nada más que con caminitos ligeramente distintos, algunos muy diferentes, otros no tanto. Esto no aguanta mucho y casi 100 años después hay una guerra espectacular, la Guerra de los 30 años, termina en 1648 y a partir de ahí ya no se usa como referencia única a los reyes, sino que se construye la idea del Estado. Y este Estado es una entidad impersonal con un aparato burocrático militar. Ese es el Estado moderno. No crea usted que en 1648 aparecen estados modernos como los de hoy. Empiezan y van a tardar casi 200 años en realmente consolidar esta figura. Durante mucho tiempo vamos a tener reyes, por ejemplo, Luis XIV. Luis XIV es un rey todopoderoso que lo dice con claridad: el Estado soy yo. O sea, será impersonal, pero está en mi persona. Yo soy el Estado.
Él sería, digamos, una de las trayectorias de la construcción del Estado moderno europeo, que yo le llamo la trayectoria dinástica. Siguen siendo grandes reyes que asumen el control del Estado, pero ese Estado ya no tiene abajo del rey a un montón de principitos y duques y condes y todo, no, tiene una estructura burocrática ya en forma, que poco a poco se va construyendo otra vez, pero que ya va tomando una forma independiente de estos personajes nobles que tenían su poder alrededor de un ejército particular, que financiaban con las tierras que ellos controlaban, que trabajaban los siervos, que eran propiedad de la tierra en donde habían nacido. Esa era la estructura anterior. Y la que se empieza a construir es esta, que es muy diferente. La otra trayectoria es la que siguen primero los Países Bajos y luego Inglaterra, muy rápidamente Gran Bretaña, cambia de nombre pues, que es, digamos, la trayectoria parlamentaria. Ahí quien toma el poder no es el rey en su persona, sino el parlamento. Y el Parlamento va a gobernar a través de un primer ministro que forma parte del Parlamento y dejan al rey de referencia. Durante un rato estos reyes quieren hacerle como el francés y quieren acabar con el Parlamento se organiza y le corta la cabeza al rey y ahí la van llevando. Son las dos trayectorias que van llevándonos al Estado moderno. Pero si usted va a tener un Estado moderno, ahora impersonal, así como le dije, burocrático, militar y todo lo demás, ¿qué es lo trascendente? No puede usted decir, pues este va a ser un Estado católico, porque si va a ser un Estado católico, pues entonces el Papa es el que tiene que decir quién gobierna. Cuando menos le tiene que dar su bendición. Y ese no le va a dar la bendición al rey que usted quiera, ni mucho menos al Parlamento. Si no, al rato le ponen un Parlamento al Papa y todo se viene abajo. Entonces, no, por ahí no sale. Y entonces hubo la necesidad de hacer algo novedoso. Y eso novedoso es la invención de la nación. Las naciones, dice Benedict Anderson en un libro muy famoso, nada más por su título vale la pena, que se llama Comunidades Imaginarias. La idea de Anderson es que una nación es una comunidad imaginaria. Vamos a formar parte de la comunidad, no porque realmente seamos parte de la comunidad, sino porque nos vamos a imaginar eso. Y lo vamos a imaginar alrededor de un cuento. No forman las naciones alrededor de un idioma común, no se forman alrededor de una misma religión, no se forman alrededor de una misma etnia, no, se forman alrededor de una historia que se tiene que inventar para darle sentido a esa nueva agrupación política o esa polity que se está fundando. Estas narrativas que vamos a empezar a construir, pues necesitan, como las otras que le había yo comentado, como todas las narrativas que le dan sentido a la vida en sociedad, necesitan estas tres cosas: la relación con lo trascendental, la relación con los demás, la relación con las cosas. Y entonces necesitamos inventar algo trascendental, que es la nación misma. Esta nación surgió porque tiene su origen en los grupos que vivían en esta región, que se defendieron de la invasión de los romanos. Eso van a decir las narrativas inglesas o británicas. Y los españoles van a construir una narrativa alrededor de la reconquista. Estamos recuperando las tierras cristianas de la península ibérica de manos del moro, del invasor. Oiga, es que los que estaban antes de los moros, pues no eran exactamente católicos, eran, pues al final ya cristianos, pero de una herejía, eran arrianos. Ahora, usted no se fije en detalles. La verdad es que eran cristianos, llegaron los moros, se los comieron y ahora nosotros vamos a recuperar el terreno y este es el mito fundacional. Entonces, cada nación tiene que ir construyendo esto. Y tiene que darle a la nación misma ese sentido de trascendencia, que no es nada simple. Para los seres humanos parece algo natural asociar lo trascendente a características divinas, cosas que tienen que ver con vida después de la muerte, ya sea en un lugar muy particular, sea regresando en otro cuerpo, sea yendo a formar parte del gran alma del universo, como usted quiera, pero esa parte tiene cierto sentido para los humanos.
por eso lo inventamos así desde el principio. Y eso de creer en la nación sí se pone un poco más complicado. No está tan sencillo convencer a las personas, pues, de que la nación es lo único trascendente. De manera que muchas de estas naciones van a mantener en lo posible el mayor contacto que se pueda con la religión con la cual arrancaron. Y esa es la razón por la cual en los parlamentos se acostumbra tener ahí una Biblia del rito que sea el parlamento, o en Estados Unidos les piden a los presidentes jurar sobre la Biblia. Y ahora, para que esto que están de multiculturales, ya les permiten jurar sobre el Corán o el libro que sea de su agrado, pero la esencia era cómo mantiene cierta conexión con la religiosidad, porque convencer a las personas de que Dios no existe y la nación sí, y que la nación es tan trascendente como Dios, híjole, está bien difícil. De hecho, pues obviamente no lo hemos logrado. Esto, conforme va avanzando el tiempo, va a generar diversos conflictos. Déjeme plantearle las otras dos relaciones que son parte del cuento. Primero, la relación con los demás. Desde el cristianismo en Europa se genera la idea de que todos somos iguales y por lo tanto no se permite la compraventa de seres humanos. La esclavitud es inaceptable. Esto lo van a empezar a romper aprovechando que andaban por ahí los musulmanes. Para los musulmanes eso no es problema. No puedes obviamente esclavizar a un musulmán, pero todos los que no lo son se pueden esclavizar. Y ellos van a convertirse en el eje de la esclavitud en toda la parte este de Europa durante varios siglos, y luego esto van a empezar a aprovecharlo con los africanos, en donde pues, es un gran negocio para los reyes de ciertos lugares de África ir a capturar a sus adversarios y luego ir a vendérselos a los árabes primero, y luego al portugués, y luego al holandés, y luego al británico, que se lo va a llevar a Estados Unidos. Entonces, esto se vuelve un problema moral serio, que al día de hoy sigue siendo una discusión profunda, en donde para muchos parecería que la única esclavitud que hubo fue la de europeos contra africanos. Obviamente no es así, ¿no? Esto es un fenómeno, insisto, que viene desde el primer milenio antes de Cristo y todavía siglos recientes y hasta el día de hoy es algo que existe en varias partes de Asia, en particular en el Islam y también en China. Entonces, bueno, esto no crea usted que es una cosa tan fácil como decir que la esclavitud es la gran culpa de Occidente. Es una culpa sin duda, pero no es nomás Occidente y hay que tomarlo con cuidado. El cristianismo nos dice entonces todos somos iguales. Todos somos iguales conforme avanza el tiempo y en el momento que nos vamos a deshacer del Dios trascendente para construir la nación, implica que todos en la nación deben participar. Arrancamos con todos, que eran nada más los hombres, no mujeres, los que tenían recursos, los que sabían leer y escribir, y esto lo fuimos ampliando paulatinamente en el transcurso de los 5 siglos que le comento. Ya en el siglo XX por fin le dan voto a las mujeres, les permiten ser elegidas, le dan voto a todo mundo, ya no hay que ser rico, no es necesario saber leer y escribir. Sigue la gran discusión de a partir de qué edad debe ser esto, otra discusión que es un poco absurda, pero no me meto en ello. Entonces, observe usted cómo necesitamos ir cambiando todo nuestro cuento en el momento en el que decidimos quitar a Dios como referencia. Pero era necesario quitar a Dios como referencia en Europa si se quería tener una agrupación política, una región, un gobierno que fuera estable. De otra manera, íbamos a tener conflictos continuos entre luteranos, calvinistas, católicos, amish, menonitas, etc. Y eso fue lo que obligó a quitar a Dios. Y obligó entonces a inventar a la nación como referencia. Y obligó a crear un cuento distinto. Y en este proceso nos empezamos a complicar con ciertas cosas que yo creo que vamos a tener que dejar para la próxima porque ya fue mucho tiempo. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.
una producción de Dixo.